buenas amigos, aquí Germán Salvatierra de Palma, Mallorca, hoy martes 9 de marzo. Hoy tenemos un invitado especial en el canal, que es el maestro Luis Luz, que nos va a explicar el tumbao y la clave desde la percusión, algo que hoy no voy a tocar yo, sino van a escuchar la clase del maestro Luis, escuchando los patrones de la percusión y también la clave, cómo va dentro de la percusión, cosa que igual nunca nadie te lo explicó y te sirve. Sobre todo lo que habíamos hablado del vídeo anterior. Otra cosa, sería conveniente que vean el vídeo anterior del tumbao cuando empieza para ver lo que es la clave y cómo va el bajo. Así que, adelante Luis. Hola amigos, acá Luis Luz, colándome en el programa de mi buen amigo Germán Salvatierra, que me pidió que hiciera un pequeño vídeo explicando para ustedes bajistas el tema de la clave y los patrones de percusión que van con el tumbao. Bueno, en realidad con toda la temática de la música latina o afrocubana, salsa, ¿no? Todo esto que conocemos como música latina, valga la redundancia. Entonces, vamos a empezar por el patrón de la conga, que es un patrón muy básico y muy necesario, porque tiene una función clave dentro de este género musical. Y hablando de la palabra clave, el patrón de conga, como todos los demás patrones, revuelven alrededor de la clave. Ahora me refiero al patrón clave que se utiliza en todo este género musical y que físicamente, como bien decía Germán en su vídeo del tumbao, son básicamente dos palitos que se golpean a un ritmo determinado. Ahora mismo voy a tocar el patrón de congas con la clave. La clave la voy a tocar con el pie, que se me verá aquí a la izquierda, para que ustedes vean cómo compagina una cosa con la otra. Bien, entonces primero voy a tocar el patrón más sencillo, bien, sin variaciones, en un solo tambor, únicamente en la conga. Esto en el mundo latino se llama, esta es la conga y esta es el tumbador o tumbadora, o comúnmente referido como la tumba. Aunque suene un poco tétrico, pero en fin, es una manera de llamarlo muy cariñosa. Entonces, vamos ahí. Yo cuento 4 y toco 2 veces todo el patrón. Bien, antes de empezar, recordar una pequeña cosita. Y luego me voy a explayar un poquito más. Estos patrones consisten de 2 compases. En un compás hay una parte del patrón y en el otro compás habría otra parte del patrón. Solo que en este primer ejemplo, en los dos compases, la conga va a ser exactamente lo mismo. Lo que va a cambiar es el patrón de clave. La clave sí que va a tocar una parte de la clave en el primer compás y otra parte en el segundo compás. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4 y empiezo con el primer compás. 1, 2, 3, 4 y ahí viene el segundo compás. 2, 2, 3, 4. Vamos ahí. Sería así. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bien. Hasta ahí entonces el patrón más básico. Lo vuelvo a repetir otra vez por si fue demasiado rápido, para que no tengan que volver para atrás con el vídeo. Lo hago otra vez más. La misma cantidad de compases, que fueron 4, 2 claves. Lo mismo, ahí va. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bien. Entonces, esto sería lo más básico de la clave. Ahí se ve claramente que empiezo con una parte de la clave en el pie y luego termina en otra parte. Para que quede bien claro a lo que me refiero, y de esto también habló Germán en su vídeo,
la clave consiste en realidad de dos partes. Yo ahora estaba tocando lo que se llama la clave 2-3. ¿Y por qué? Es muy simple. En el primer compás hay 2 golpes y en el segundo compás hay 3. Primer compás, segundo compás. Simplemente por este motivo se llama 2-3, porque en el primer compás se tocan 2 golpes y en el segundo compás se tocan 3 golpes. ¿Bien? Si yo tocara 3-2 con este mismo patrón de conga que estaba tocando ahora, entonces la conga no variaría, pero yo empezaría con el 3 de la clave y quedaría así. Ahí va. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ahí. Lo repito otra vez. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Corten. Lo repito otra vez. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hasta ahí. 2 compases de clave 3-2. Bien. Vamos a volver ahora un momentito a la clave 2-3. Y el motivo de esto es que es la clave que más se usa, en realidad, la 2-3. Esto de todas formas es un terreno un poquito vago, ¿no? Hay muchas formas de ver la clave, pero se puede decir en líneas generales, inclusive amigos míos cubanos me han dicho, chicos, la clave 2-3. Así que vamos a hacerle caso a los cubanos que saben algo de esto, ¿no? Entonces, ahora voy a volver a la clave 2-3, pero ya con un patrón que también se utiliza muchísimo, por supuesto, y ya voy a explicar cómo y dónde se utiliza este patrón. Pero este patrón, que aparentemente es muy parecido, tiene una variación en el segundo compás, o sea, en la parte 3 de la clave. Recuerdo que voy a volver a tocar la clave 2-3, o sea, 2 golpes de clave en el primer compás, 3 golpes de clave en el segundo compás. Y en ese segundo compás es donde la conga va a tocar una variación que cuando nosotros estamos escuchando y escuchamos este ritmo que voy a tocar ahora en las congas, ya sabremos ubicar perfectamente qué clave se está tocando en ese momento, dónde está la parte 2 y dónde está la parte 3 de la clave. Ahí voy, venga. 1, 2, 1, 2, 3, 4. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasó ahí? Que en el segundo compás la conga apoya el segundo golpe de la parte 3 de la clave. Bien, no es matemática, es simple, ¿vale? Pero yo sé que puede engañar un poquito al principio, hay que concentrarse. Lo voy a repetir tocando y lo repito ahora vocalmente. En la parte 2 de la clave, donde hay 3 golpes de clave, la tumba, el tumbador, apoya el segundo golpe de esos 3 golpes de la clave. ¿Ok? Lo toco otra vez para no confundirnos. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Corten. Otra vez. 1, 2, 1, 2, 3, 4. ¿Bien? Ok. Bueno. Hasta ahí la conga. Ahora voy a cortar un momento esto y voy a repetir estas cosas, pero con otro instrumento, que es el timbal, que es básico. Hablando de básico, los instrumentos básicos de la percusión, digamos, de la forma más completa, ¿no? Serían la clave, el güiro, que ahora voy a mostrar lo que es un güiro para los que no saben, las maracas, muy importantes, clave, güiro, maraca, el bongó, que tiene una función doble, porque el bongó, cuando uno mira a una canción, la canción tiene diferentes partes. Me estoy enrollando, así que voy a volver otra vez a los instrumentos. Primero los instrumentos. La clave, el güiro, la maraca, el bongó, las congas
y el timbal. Y si me olvido de alguno, que me fusilen. Vale. Bueno, entonces, estaba comentando lo del bongo. El bongo tiene una función muy importante por varias razones. Una de ellas es que en una canción, digamos, una canción de salsa normal para bailar, que es una de las mejores músicas que hay para bailar, si no la mejor, existe una parte de la canción que se llama el coro. ¿Bien? Entonces, normalmente cuando se va al coro, a esa parte de la canción que se llama coro, que es cuando el cantante improvisa texto y líneas melódicas, y el coro responde, esta sección se llama coro y pregón. Ahí entonces el bongocero cambia su función de tocar los dos tamborcitos que se llaman bongo para agarrar el cencerro que se llama campana. ¿Bien? Entonces, en ese momento el bongocero deja el bongo en el suelo, agarra la campana y se pone a tocar un ritmo básico, que yo también ya explicaré en un momento, y que corresponde a ese momento de la canción. Si la canción vuelve otra vez hacia una parte, digamos, de estrofa, para que nos entendamos, ¿no? Si hay una parte de estrofa, una parte cantada sin coro y pregón, entonces el bongocero volvería, en principio, a tocar el bongo, esos dos pequeños tambores que van entre las piernas, ¿no? Por supuesto que hay más variaciones de esto. La música no deja de ser una cosa libre, uno puede hacerlo más o menos como quiera, pero es conveniente entender todo esto y asimilarlo, porque si tenemos la suerte, como yo he tenido, de trabajar con músicos de Cuba y de Colombia y de Venezuela, en fin, de todo el área salsa, ¿no? Entonces, en la vida real hay que funcionar rápido. Entonces uno le van a quiero decir, uno le van a presentar canciones que uno tiene que tocar rápido y uno tiene que saber ya casi cuando levanta el dedo el director de la orquesta o el cantante, si es él el que dirige, uno tiene que saber, ahí viene la siguiente sección. ¿Qué es la siguiente sección? Es el coro y pregón. Bueno, entonces tiene que saber el bongocero, tiene que saber que tiene que cambiar su instrumento de bongo a campana. Lo mismo pasa con el timbalero, pero no por el instrumento, sino por los patrones que está tocando. ¿Bien? El timbalero, ahora voy a pasar al timbal, el timbalero toca unos patrones en la parte de las estrofas y todo esto, y cuando va al coro y pregón, cambia a otro patrón distinto. Ahora vamos al timbal, entonces. Vale, muchas gracias, Luis. Habéis visto ahí cómo se mete la clave y cómo se complementa la percusión, dentro de lo que es la clave, y cómo va el tumbao, porque Luis ahí claramente pone el tumbao, lo que es la pista del tumbao, para ver cómo funciona, que es lo que vieron al principio. Bueno, te agradezco muchísimo desde aquí, Luis. Haremos otro vídeo más, hay una segunda parte, amigos, que es cuando va el timbal, que lo haremos en la próxima entrega. Les mando un abrazo inmenso, no se olviden de suscribirse, de compartirlo y de darle a like. Hasta pronto.